Vamos a otro tema. Informes del Instituto de Salud Pública revelaron que este es el verano con mayor circulación viral en 13 años. De hecho, en las últimas 5 semanas epidemiológicas analizadas, se han registrado cerca de 3.500 casos de virus respiratorios, lo que se traduce en un aumento de un 150% con respecto al mismo periodo del 2023. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con el doctor Felipe Rivera. Él es broncopulmonar de la Clínica Dávila. ¿Cómo está, doctor? Como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días, tal como usted dice, Clínica Dávila y aquí ahora en el Hospital Clínico de la Chile. Bueno, encantado. Doctor, ¿qué está pasando? Porque uno podría pensar este verano tan caluroso, ¿por qué estamos con tantos virus encima? ¿Qué está pasando? A ver, lo primero que hay que decir es que los virus no desaparecen nunca. Lo que pasa es que como todos los seres tienen un ciclo. Y en este momento estamos viendo la consecuencia de varios fenómenos. Primero tenemos todavía harto COVID circulante. De hecho, en todas las últimas semanas, el virus que más frecuentemente se ha aislado en los consultorios, en los lugares centinela que se llaman, se hace análisis, es el coronavirus o COVID. Y dentro de ellos, probablemente el más frecuente, el Omicron JN1, el virola. Después viene el rinovirus, adenovirus y muy atrás un poco la influenza. Eso por una parte. La segunda cosa es que todavía tenemos los rezagos de una población que se ha expuesto en forma muy lenta, progresiva, a la carga viral porque tuvimos mucho tiempo encerrados. Todavía hay gente que tiene poca expresión y poca defensa a los virus habituales. Y tercero, los virus cumplen un ciclo y habitualmente los episodios de calor, de extrema temperatura, tanto frío como calor, hacen que la gente circule menos por las calles y se aglomere, ¿no es cierto?, en ciertos sitios, especialmente donde hay aire acondicionado en verano, donde hay calefacción en invierno, que hace que el contagio podría ser más frecuente. No obstante, los virus que están circulando tienen una gran capacidad de contagio. Eso, pero para no llamar a preocupación, la gran mayoría produce fenómenos agudos, leves a moderados, poco frecuentes, cosas graves. Ya, doctor, pero de alguna manera estamos en este verano, enero, febrero, teniendo un anticipo de un invierno que se prevé duro, que en términos epidemiológicos también va a tener mucha circulación viral. A ver, habitualmente nosotros somos el reflejo de lo que ocurre en el hemisferio norte. Y en el hemisferio norte ha habido circulación viral importante, por lo tanto, cabe esperar que por múltiples circunstancias tengamos gran cantidad de coronavirus todavía. La gente ha dejado de vacunarse, gran cantidad de influenza, porque no hay una cobertura 100%, nunca ha habido, y la cobertura ha sido un poquito más baja que los años anteriores. Y por otro lado, se cumplen aquí en Santiago especialmente y en Chile en general, las grandes ciudades, una serie de elementos que hacen que la gente se contagie más fácilmente. Hacinamiento, malos métodos de calefacción, se fuma mucho, y por último tenemos gran cantidad de gente con inmunosupresión, ya sea natural o por diversas enfermedades. Todo eso acarrea que lo más probable es que tengamos una gran circulación de enfermedades virales e infecciosas de tipo bacteriano en el invierno. Esperemos que no, pero es lo más probable. Ya, doctor, y uno podría pensar también que quizás luego de enfrentar durante tanto tiempo, años, el virus del coronavirus con las diversas vacunas que hubo que colocarse en su oportunidad, que el cuerpo de alguna manera puede haber perdido la respuesta hacia otros virus. ¿Hay algo de aquello en este pic que está enfrentando el país? A ver, de sí y de no. Porque en la medida que los virus se multiplican más frecuentemente, eso quiere decir que encuentre población susceptible de ser infectada, hay multiplicación viral. En la medida que haya multiplicación, hay mayor probabilidades de que ocurran mutaciones, especialmente cuando hay 2 o 3 variantes que se juntan en un mismo individuo, que son las variantes recombinantes que se llaman, y eso da la posibilidad de que haya un virus que sea capaz de infectar más, pero también dar más gravedad. Existe la posibilidad de que sea menos, pero también lo más probable es que haya variantes que tengan mayor capacidad infectiva, mayor capacidad de dar enfermedad grave en aquellos que no se vacunan, y hemos visto que hay una disminución importante de la gente que se vacuna. A mí me ha tocado ver gente que tiene 4 vacunas, no obstante aquellos mayores de 60 años, especialmente con patología respiratoria, cardiovascular, inmunosuprimido,
debiera ser la primera persona que debe tener en estos momentos ya la que mal llamada sexta vacuna, que yo siempre he dicho, dejen de llamar la sexta, séptima, sino que la vacuna que podría ser anual e incluso semestral en aquellos inmunosuprimidos. Claro, de todas maneras hay que vacunarse. De pronto como que nos olvidamos ya de esto de las vacunas. Usted dice que a esta altura en el cuerpo no queda nada que nos proteja o queda poquito. O sea, es que la inmunidad, especialmente contra el coronavirus, va decayendo en forma progresiva. De hecho, uno ha visto, y eso es lo que se dice, que hay personas que tienen dos coronavirus por año, uno por año, o sea, porque la inmunidad va disminuyendo. Es lo que nos pasa con la gripe. La gripe tenemos que vacunar todos los años. Pero nunca de ahí, ahora adelante, ojalá nunca dejemos de lavarnos las manos. Siempre la recomendación es que si estamos resfriados, tosiendo o vamos a sitios públicos y tenemos alguna enfermedad inmunológica que impida una buena defensa, usemos mascarilla. Perdamos la vergüenza de aquellos que tenemos algún problema, usar la mascarilla. Y ojalá, ¿no es cierto?, en los hospitales, en los centros médicos, en las clínicas, especialmente, la mascarilla en el periodo invernal sea probablemente una de las formas de usar, así como usamos el delantal, usar la mascarilla como método de defensa para nosotros y de defensa para nuestros pacientes. Doctor, y viendo las estadísticas, este aumento de los virus respiratorios en un 150%, que es una de las cifras más altas de los últimos 13 años, ¿esas cifras son sinceras o tienen que ver también con que la red pública y privada está haciendo más testeo, porque de alguna manera nos dejó eso de manera positiva el paso por la pandemia? Uno tiende a pensar que siempre cuando hace una encuesta, porque esto es la práctica una encuesta, tiene lo que se llama la población que representa el número total, que es el número ideal de cada muestra que representa lo que ocurre en la población general. Pero en realidad actualmente hay mucha gente que tiene alguna enfermedad infecto contagiosa, especialmente coronavirus, y se hace antígeno en su casa y no se hace ningún tipo de notificación. Por lo tanto, hay una cifra negra que no sabemos cuánto. ¿Cuánta gente asintomática tiene una coronavirus que no sabemos? ¿Cuánta gente dice estoy resfriado, me dolió la garganta y es un coronavirus y lo pasa por un resfrío y no se preocupa de taparse la boca cuando tose, entonces no se preocupa de estar aislada, no se preocupa de usar mascarilla? Por lo tanto, yo creo que probablemente tenemos mucho más de lo que parece que tuviéramos. Ya, doctor, ¿y cuándo hay que ir al hospital? ¿Cuándo hay que ir a la urgencia? Porque se reporta ya que en varios recintos asistenciales del país, principalmente acá en la zona central, ya hay mucha gente, están algunas un poco atochadas, no vamos a decir que están sobrepasadas, pero sí hay más público de la habitual. ¿Cuándo hay que ir a un hospital y cuándo esto se puede controlar en la casa y cómo controlarlo además? A ver, gracias a Dios no pasa lo que veíamos el año 2020, 2021, que en realidad teníamos problemas serios de cama y de instrumentos para atender gente grave. Pero es cierto que hemos visto poco habitualmente que en esta época haya tanta consulta respiratoria, porque por una parte tenemos la enfermedad infecto-contagiosa por virus y bacterias, por otro lado tenemos muchos asmáticos que se descompensan, muchos hepáticos que se descompensan, mucha enfermedad cardiovascular que es una enfermedad respiratoria se descompensa. Por lo tanto, nosotros siempre enseñamos toda sintomatología que implica que respire, especialmente los extremos de la vida, muy rápido, es decir, más de 30 veces por minuto, que tenga alteración de conciencia, especialmente en el ámbito cualitativo o cuantitativo, es decir, cualitativo, calidad de conciencia, empiece a hablar cosas raras, especialmente la tercera edad, que empiece, ¿no es cierto?, con depresión de conciencia, es decir, el niñito que duerme todo el día y no se alimenta, el anciano que se queda dormido con fiebre, con todo y se queda dormido como que no despertara, en un signo de alerta. El niño que las partes blandas, el cuello, bajo las costillas, bajo las clavículas, se hunde con la respiración. Cuando hay asimetría de la respiración, movimiento del abdomen y del tórax. Cuando se ponen las uñas y los labios azules, ya son signos ya no premonitorios, sino que signos evidentes de una falla respiratoria. Fiebre alta y convulsiones también hay otras cosas que llaman la atención. Pero no olvidemos que la urgencia está para casos de urgencia. Hay que también asistir a consultas médicas, a los CEFAM, al médico tratante habitual, etc. Ahí yo tengo cierta discrepancia con lo que se hace actualmente las teleconsultas. Yo no sé si la teleconsulta sirve para hacer un diagnóstico realmente, sino más bien para ver exámenes o para hacer controles muy específicos, no para estas cosas vigentes. Es que es necesario examinar, como que una de las cosas que nosotros enseñamos en la universidad, especialmente aquí en la Universidad de Chile,
¿no es cierto?, es que es un acto imprescindible, una acción imprescindible de tocar, sentir, mirar, ocultar, porque si no se pierde gran parte de la capacidad diagnóstica y llegamos a exámenes en demasía que cada vez hacemos más y sin a veces mucha justificación. Ya. Doctor, y la forma que tiene el país, la red de asistencia pública, de enfrentar esta circulación de virus respiratorio, hace un par de semanas presentaron desde el Ministerio de Salud la vacuna Nirsevimab, que va a ser, además, Chile el primer país de América Latina en que va a enfrentar el virus sincicial con esta vacuna. ¿Qué efectos va a tener cuando se aplique a los lactantes menores de 6 meses? A ver, lo que pasa más que una vacuna es un anticuerpo, ¿no es cierto?, que es hacer que el individuo tenga defensa secundaria, es decir, no formada por él, sino que le inyectan una sustancia, especialmente los niños menores de 6 meses, menores de 1 año, son los que más sufren, especialmente, ¿no es cierto?, con el respiratorio sincicial, que es el target para esta anticuerpo monoclonal. Evidentemente, con eso probablemente vamos a tener, entre comillas, más camas posibles de vacías para atender. Pero no para la circulación. El virus va a seguir circulando. O sea, claro, pero va a parar la enfermedad grave, la mortalidad y el daño que es el que sufre el prematuro, el niño muy chiquitito. Es decir, vamos a hacer que probablemente esta enfermedad no sea tan dañina, producir tanta muerte y tanto daño pulmonar en los niñitos, ¿no es cierto?, que son los que más sufren con esta enfermedad. O sea, por una parte, vamos a tener menor carga asistencial en ese sentido y aquellos que lleguen al hospital se van a tener este tratamiento rápidamente, que va a hacer que tengan una alta más precoz y evidentemente a la larga también va a tener menor posibilidad de contagio porque va a estar sin una enfermedad tan larga. Ya. Doctor, y respecto a los virus que están circulando, influenza, adenovirus, sincicial, entre otros, las personas que enfrentan alguno de estos cuadros ahora en la temporada de verano, que es lo que nos convoca para esta entrevista, ¿les va a tocar también en el invierno o de alguna manera generan anticuerpos y están mejor preparados para el invierno, que es más propicio en cuanto a clima para que se puedan distribuir o desparramar estos virus? Ojalá realmente sea así, pero hay que recordar que lo que nos puede llegar en invierno es la oleada de lo que está ocurriendo en el hemisferio norte, que es lo que habitualmente llega a nosotros desde mayo, junio, julio. Y habitualmente el virus haya tenido algún tipo de variación. Gracias a Dios hay virus que varían poco, por lo tanto las vacunas sirven, pero hay otros virus que tienen gran cantidad de variación, los virus de resfrío, los adenovirus, y incluso la influenza, probablemente la vacuna que vamos a tener nos va a servir para disminuir la posibilidad de hacer una enfermedad grave. Muchas veces evita eso, no tanto la infección. Y por supuesto, la vacunación del coronavirus es imprescindible para aquellas personas que tienen defectos de sus defensas. 60 años con alguna enfermedad que altere su inmunidad, es imprescindible que se vacunen. Ojalá se vacunaran todos. Pero cada vez más escucho esta cosa que se lee en las malas publicaciones sobre los efectos adversos que no representan realmente un riesgo respecto al riesgo que son en aquellos individuos que tienen una enfermedad que produce disminución de su defensa. Ya. Doctor, lo último, la variante Pirola sigue fuerte en Chile, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el COVID? Perdón, no escuché la pregunta. ¿La variante Pirola sigue con fuerza en nuestro país? Sí. En la secuenciación que se ha hecho aquí en Chile, en estos grupos centinela, el JN1, la virola, es el virus la variante que más está afectando, prácticamente, yo diría casi la única, y tiene una alta contagiosidad, una alta capacidad de infección, porque la variación ocurre especialmente en la proteína Spike, que es el ganchito que se pega ahí en las células, en el aparato respiratorio esencialmente, pero no se ha visto realmente que tenga mayor gravedad y encierra algún tipo de enfermedad distinta a la que hemos visto. Probablemente algunos síntomas varían, pero no descuidarse. Si tenemos una baja letalidad, si tenemos una gran cantidad de enfermos, vamos a tener que probablemente algunos enfermos puedan morir, fallecer o tener enfermedades graves si es que no ocurre una vacunación en la gente que la necesita. Doctor Felipe Rivera, muchas gracias, muy gentil como siempre. Gracias por esta entrevista. Encantado, cuando guste. Que le vaya muy bien.